Hola y continuaremos con el curso de programación orientada a objetos para PLC con el estándar IEC 61131-3. Primero de todo, iremos al repositorio y dentro del repositorio, en la documentación, abrimos la documentación y en el índice nos habíamos quedado en clases UML. Hoy pasaremos a ver las relaciones entre clases. Relaciones. En la programación orientada a objetos, un objeto se relaciona con otro para utilizar la funcionalidad y el servicio proporcionados por ese objeto. Esta relación entre dos objetos se conoce como asociación en el diseño de software general orientado a objetos y se representa con una flecha en el lenguaje unificado de modelado o UML. Dependencias entre clases. Clases establecen relaciones para solucionar el problema planteado. Existen diferentes tipos de relaciones entre las clases. A continuación pondremos en UML las relaciones con sus notaciones. Aquí hay notaciones UML para un tipo diferente de dependencia entre las dos clases. Las notaciones que nos podemos encontrar entre clases sería la asociación, que será una flecha de ese estilo. La siguiente será una agregación que tendrá el aspecto de un rombo o diamante vacío o en blanco. Y la siguiente será la composición, que será acabado con un rombo o diamante en color negro o rellenado. También he puesto una imagen en la cual, además de poner la representación de la asociación, de la agregación y de la composición, también ponemos la representación en UML de la herencia, que será una flecha de color blanca o vacía y continua. También nos encontramos una flecha discontinua y la flecha tiene este aspecto de color blanca o no está relleno. Esto será para la implementación de interface. Y la última notación que nos podemos encontrar será en puntos discontinuos y la flecha con este aspecto. Y será para la dependencia. Clasificación según la dependencia entre clases. Nos encontramos la agregación y la composición. ¿Qué es una relación de asociación? Una relación de asociación entre dos clases es una relación que se entiende con la frase tiene un. He puesto a continuación unos ejemplos que podrían ser la clase libro y la clase páginas. Y la relación sería un libro tiene páginas. Otra relación entre clases podría ser un humano, la clase humano, tiene dos clases, la clase corazón y la clase sangre. El humano tiene corazón y sangre sería una relación entre clases de composición.
Por ejemplo, la clase humano es una composición de varias partes del cuerpo, incluidas la mano, la pierna y el corazón y la sangre. Cuando un objeto humano muere, todas las partes de su cuerpo dejan de existir de manera significativa. Este es un ejemplo de relación entre clases por composición. Otro ejemplo podría ser un coche tiene un motor y una estructura. Depende de cómo lo miremos, puede ser una relación por agregación, o por composición. Un ejemplo de agregación podría ser el automóvil y sus partes, por ejemplo, motores, ruedas, etc. Las partes individuales del automóvil pueden seguir existiendo cuando el automóvil deja de funcionar. Este ejemplo se podría confundir visto desde otra perspectiva. Podría ser un ejemplo de composición, el automóvil y sus partes. Las partes individuales del automóvil no pueden funcionar cuando se destruye el automóvil. Otro ejemplo, incluir objetos que pueden existir sin ser parte del objeto principal, como un jugador que es parte de un equipo, puede existir sin un equipo y también puede formar parte de otros equipos. Aquí hemos puesto una imagen en la cual se establece una relación entre clases por composición, que sería la clase humana, tiene un corazón y tiene sangre. Y lo representamos, la relación entre la clase humano y la clase corazón, con el rombo relleno. Y también la relación que existe entre la clase humano y la clase sangre sería también con el rombo o diamante relleno o de color negro. Otra relación que podemos encontrar entre clases sería la relación por agregación entre la clase coche y la clase motor. También tenemos la misma relación entre la clase coche y la clase estructura. Y esta relación es de agregación por su representación con un rombo o diamante vacío o de color blanco. Dependencia entre clases por agregación. Existe una relación débil entre las clases si es por agregación. A un todo se le agregan componentes. El todo puede existir aunque no existan sus componentes. Los componentes pueden pertenecer a otros todos. La representación en UML se representa por un rombo blanco o sin relleno. Dependencia entre clases por composición. Se establece una relación estrecha entre las clases. Componentes forman un todo. Todo formado por sus componentes. Si el todo se elimina, también se eliminan sus componentes. La dependencia entre clases por composición se consigue añadiendo dentro de una clase otra clase en la zona de declaración de variables var en var. Esto sería para Beko con TwinCAT y con Codesys. Representación en UML se representa por un rombo negro
o relleno. La composición es una relación como la agregación, pero es más fuerte. Es decir, un objeto no puede ser ese objeto sin otros objetos. Por ejemplo, una silla no puede ser silla sin sus patas. Un automóvil no puede ser automóvil sin sus ruedas o su motor. Básicamente todos dependen de entre sí. Diferencias entre asociación, agregación y composición. Tanto la composición como la agregación son formas de asociación entre dos objetos, pero existe una diferencia sutil entre composición y agregación, que también se refleja en su notación UML. Nos referimos a la asociación entre dos objetos como composición cuando una clase posee otras clases y otras clases no pueden existir de manera significativa, cuando el propietario es destruido. Los programadores a menudo confunden entre asociación, composición y agregación en las discusiones sobre diseño orientado a objetos. Esta confusión también hace que la diferencia entre asociación, composición y agregación sea una de las preguntas populares, solo después de la diferencia entre clase abstracta e interfaz. La composición es más fuerte que la agregación. En resumen, una relación entre dos objetos se denomina asociación y una asociación se conoce como composición cuando un objeto posee a otro, mientras que una asociación se conoce como agregación cuando un objeto usa a otro objeto. Los tres denotan una relación entre objetos y solo difieren en su fuerza. También puedes verlos como se muestra a continuación, donde la composición representa la forma más fuerte de relación y la asociación es la forma más general. Aquí a continuación he añadido una imagen en la cual se ve la relación de uno a otro, la asociación que estaría fuera, luego la agregación y luego la composición. La composición es el que más fuerza tiene, es donde se establece una relación entre clases lo más fuerte, lo más estrecha posible. Luego iría la agregación y la asociación es una forma más general de relación entre clases. También nos podemos encontrar niveles de dependencia entre las clases. 1, relación 1 y solo 1. 1, relación de 1 a 1. 0, 1, relación de 0 a 1. De m a n, relación de m hasta n. M, n, relación m o n. Asterisco sería relación de 0 a muchos. Y 1 asterisco sería relación de 1 a muchos y al menos debe de haber 1. Vamos a ver dos tipos de relaciones. La relación de asociación de 1 a 1. Una clase mantiene una asociación de 1 de a 1 con otra clase, de 1 a muchos. Una clase mantiene una asociación con otra clase a través de una colección, de muchos a muchos. La asociación se da en ambos lados a través de una colección. También podemos encontrarnos una relación de colaboración
la colaboración se da a través de una referencia de una clase con el fin de lograr un cometido. A continuación, en la documentación he puesto los links UML a los cuales hago referencia para las relaciones entre las clases UML. Si queréis profundizar, aquí están los links para que entendáis lo mejor posible todo el tema de UML. Y como siempre, al final de la documentación haré referencia al link del vídeo de YouTube, que este ya será el vídeo ya número 31. A continuación pasamos a abrir TwinCAD. Vamos ya por la carpeta número 31, que hace referencia a este vídeo, y añadiremos un diagrama de clases, el cual, por ejemplo, le podemos llamar UML relaciones. Al añadir, nos sale aquí en el lado derecho, en el cuadro de herramientas, todo lo que podemos realizar con UML. Primero de todo, por ejemplo, añadimos una clase que se llame, por ejemplo, humano. También vamos a añadir otra clase que se llame, por ejemplo, corazón. Y podemos añadir otra clase que se llame, por ejemplo, sangre. Si pinchamos en corazón, podemos realizar una composición, y pinchamos en humano, tenemos que indicarle un número, una variable, un nombre de variable, por ejemplo, var humano, y veremos que se ha establecido una relación entre la clase humano y la clase corazón, en el cual está representado, al ser una composición, con el rombo o el diamante, el símbolo del diamante, de color negro o relleno. Si entramos dentro de la clase corazón, veremos que entre var y en var de la clase corazón hemos creado una variable que se llama var humano. Esta variable var humano es el objeto que es la instancia de la clase humano. Lo mismo podríamos realizar con sangre. Podríamos realizar con sangre una composición con la clase humano y estableceríamos una relación entre las dos clases, la clase humano y la clase sangre. Y está representado, igual que antes, con el rombo relleno. Y dentro de la clase sangre, pues lo mismo, se ha declarado una variable, un objeto que es una variable a la instancia, a la clase humano. Esta sería la relación de composición. También podemos ver que podemos hacer
asociaciones de puntero y referencia. Podríamos pinchar aquí y la asociación de puntero con humano. Creamos la variable p humano. Vamos a separarlo para que se vea. Ahí estaríamos. La representación sería una flecha continua y con esta simbología. Dentro de corazón hemos creado la variable p humano, que es un puntero a humano, a la clase humano. También podríamos hacer una asociación por referencia entre clases, la clase corazón, creamos la variable p humano 16, lo bajo para que se vea un poquito mejor, ahí, y se ha creado una relación entre la clase y la clase humano y la clase corazón a través de una referencia, y sería una flecha continua y con esa representación, la flecha. Y dentro de la clase corazón hemos creado la variable p humano 16, que es una referencia a la clase humano. Con esto estaría lo que podemos hacer desde TwinCAD con UML, con las herramientas que nos proporciona, serían las diferentes relaciones entre clase, la de composición, asociación por puntero, asociación por referencia. Esta de realización de implements no sería entre clases, esta sería con interface. Podemos poner una interface, por ejemplo, aquí, y humano, le llamamos, por ejemplo, hacemos una clase que sea adulto, hay una interfaz que sea, por ejemplo, la interface humano, creamos alguna propiedad creamos la propiedad, por ejemplo, el nombre del humano, nos retorna un string, no, la propiedad, sí, nombre con un string. Creamos también un método para la interfaz. El método, por ejemplo, podría ser el método correr. Al ser un método, podemos, si queremos, no retornar nada. Y vemos que la interface humano tiene la propiedad nombre, que devuelve un string, y tenemos el método correr. Ahora podemos establecer en humano una implementación que es para interface. Voy a poner aquí que se vea mejor. Así. Y esto no es entre clases, pero la notación en UML
La implementación entre una clase y una interface es una flecha discontinua y acabada en blanco o vacía. ¿Qué más podríamos hacer? Podríamos hacer una extensión, una asociación, una relación entre clases por extensión, que sería la herencia. Vamos a añadir, por ejemplo, otra clase. Esta clase le vamos a llamar, por ejemplo, pues, el hombre. Movemos esto para aquí. Y ahora vamos a hacer que hombre extienda, o al revés, espera. Humano extiende a hombre. Dentro de hombre sería al revés, perdón. Suprimimos y en hombre extendemos de humano. Ahora dentro de hombre, dentro de la clase hombre, es una extensión hereda de humano, con lo cual todas las propiedades, métodos y atributos que tenga humano estarán en la clase hombre. Se nos ha olvidado que humano ha establecido un contrato con la interface humano, y humano debe implementar todos los métodos y propiedades de la interface humano, porque humano, la clase humano, implementa la interface y humano. ¿Cómo se las añadiríamos? Aquí ya nos lo ha añadido. Al hacerlo desde UML, la clase humano, se le han añadido el método correr y la propiedad nombre, que son las que tienen la interface y humano. Entonces ya hemos visto la composición, la asociación por puntero, la asociación por referencia, la implementación, que sería para que una clase implemente una interface, y la extensión, que sería para una clase extender en otra clase, que es la herencia. Y esto ha sido todo en este vídeo. Espero que os haya gustado. Si ha sido de vuestro interés y me podéis dar un like, también si os podéis suscribir para que así le llegue a más gente el vídeo y se pueda divulgar. También, como sabéis, dentro del repositorio tenéis una zona de patrocinio del proyecto. Si me queréis patrocinar para así motivarme con la continuación de este curso. Espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao y hasta la próxima.